Comentábamos desde temprano, cuando una mujer se va a enfrentar a una cirugía vaginal, ya sea por algún tratamiento o por alguna operación que ocupe, pues cómo prepararnos, y un montón de dudas surgen alrededor de este tema, así que el ginecólogo Luis Diego Carazo está hoy con nosotros para afilarnos, ¿verdad, doctor? Y estar tranquilas en lo que tengamos que enfrentar. Muy buenos días. Buenos días, ¿por qué? Doctor, ¿hay algún ABC de la preparación frente a una cirugía vaginal? Mire, básicamente, bueno, hay que pensar que cuando uno va a trabajar a nivel vaginal, lo primero que tenemos que hacer es que uno no entra a operar normalmente, por lo menos si es una cirugía electiva, en un terreno infectado. Entonces tenemos que asegurarnos que la paciente tiene, o sea, que no está con una infección vaginal previo a la cirugía. Además hay una serie de preparaciones en cuanto a dieta que se le piden a la paciente, se le pide hacer una dieta especial un par de días antes, y en muchos casos, según el tipo de cirugía, se le puede pedir que use algún tipo de laxante, un purgante, para mantener el intestino lo más limpio posible, que eso generalmente se toma el día antes de internarse, o sea, digamos 2 días antes de la cirugía, para evacuar bien el intestino, y en algunos casos muy raros en los cuales se puede producir una lesión intestinal durante una cirugía vaginal, saber que el intestino está limpio y evitar riesgo de infecciones. Eso es importante, ¿verdad? Porque generalmente uno piensa que vaciar el estómago, ¿verdad?, es básicamente para cuando vamos a dar a luz, pero también en cirugías de otro tipo podría, es decir, ¿es importante? Sí, de hecho es importante. Uno se puede defecar, digamos, en plena cirugía, y ese sería el problema de infectar. Eso podría darnos un problema efectivamente, porque sí hay que recordar que durante la cirugía, al estar el paciente anestesiado, sea una anestesia general o sea de la cintura hacia abajo, se pierde el control voluntario del esfínter. Claro. Y entonces eventualmente la paciente puede tener, de hecho nos pasa a veces que la paciente está con anestesia de la cintura hacia abajo y está conversando y todo, de un momento a otro le da tos, y en el momento en que le da tos puede al pujar defecar un poco. Entonces es importante que el intestino esté lo más limpio posible para evitar este tipo de problemas. Y en casos sumamente raros puede ocurrir, sobre todo en cirugías complicadas o pacientes que ya han tenido cirugías vaginales previas, por prolapso, porque se les bajó la vejiga, porque se les bajó la matriz, lo que sea, puede ser que se produzca incluso alguna ruptura de la vagina al recto, que se produzca un huequito, una fístula, digámoslo así. Y si hay paso de heces, pues eso nos va a contaminar también. Entonces es muy importante que el intestino esté bien vacío. Eso no pasa casi nunca, es muy raro, pero cuando ocurre, pues sí puede ser una tragedia. Ok. Ahora, doctor, cuando hablamos de heridas, yo sé que depende de cuál tipo de operación, ¿verdad? Es la herida que nos van a hacer, pero a lo mejor hablar de las operaciones o cirugías más recurrentes para tener una idea de dónde es la herida y de cuánto tiempo además debemos de permanecer en el hospital antes de salir. Ok, en ginecología generalmente, bueno, aparte del abordaje vaginal, que en general cuando uno hace cirugía vaginal la herida la paciente no la ve porque todo queda por dentro de la vagina. Claro. Hay 2 abordajes principales, que es la herida, digámoslo así, abdominal de cirugía abierta, la famosa herida de bikini, como dicen las pacientes, la incisión de Van Steel, o si no, eventualmente, en algunos casos se puede realizar, o en muchos casos se puede realizar cirugía laparoscópica. En este caso lo que es una herida más o menos de 1 centímetro a nivel del ombligo, y 2 o 3 heridas accesorias de 5 milímetros, o sea, medio centímetro, en los costados, en puntos específicos, para poder introducir el instrumental por ahí y la cámara por la herida del ombligo. Ahora, el cuidado de la herida, porque uno tiene la percepción de que si la herida está por fuera, bueno, la va cuidando, la va chineando, pero ¿qué pasa si la herida es por dentro? ¿Hay que darle algún cuidado también, o simplemente solo el cuerpo se regenera, doctor? Cuando la herida es vaginal, generalmente la paciente regenera sola. O sea, no requiere mayor cuidado. Especial. No hay que estarse haciendo duchas, no hay que estar haciendo ningún tipo de ¿algún tipo de producto para cicatrizar o algo parecido? Generalmente no. Hay que recordar que la parte interna de la vagina es una mucosa, la parte externa es piel. Generalmente nosotros la herida que tenemos que cuidar más es la de la piel, porque en piel sí está más expuesto, hay más posibilidad de tener infección, etcétera. La herida a nivel vaginal, la herida de la mucosa, generalmente no requiere ningún cuidado así como especial, porque ya pensamos que esa paciente, como dijimos al principio, está entrando con la vagina a la cirugía libre de infección. Entonces, al no haber bacterias en el momento, pues no tiene por qué infectarse tampoco. Ahora, ¿cuáles se podrían infectar, doctor? Porque sí oímos de manera recurrente también que hay mujeres que se les infecta la herida. Sí, o sea, cualquier herida se puede infectar, de cualquier cirugía, incluso en cirugías limpias, y eso nos puede ocurrir por muchísimas situaciones. El cuidado de la herida es importante.
El cuidado de la herida, ¿qué tiene que ser? Es muy sencillo, no hay que ponerse alcohol, mentolate, agua oxigenada, ningún producto de esos. Básicamente el cuidado tiene que ser con agua y jabón 3 veces al día. Con lo básico. Lavar la herida con agua y jabón, secarla bien, y hay que recordar que entre más expuesta esté la herida al aire ambiente, más rápido va a sanar. Mantener una herida que se mantiene húmeda, eso favorece infecciones. Uno de los problemas que nosotros tenemos con las famosas heridas de bikini es que con mucha frecuencia se forma, digámoslo así, un pliegue cutáneo, una llantita, digámoslo así, que cae sobre la herida, y entonces el sudor y la secreción de la herida tiende a acumularse ahí y esa herida se mantiene muy húmeda. La herida que se mantiene húmeda va a tender a infectarse con muchísimo más frecuencia. Entonces es importante mantener la herida seca. Y hay algunos productos cicatrizantes que se pueden usar también, algunos cuando ya se han quitado los hilos, otros desde el puro principio. La mayoría de los ginecólogos, cuando hacemos incisiones de bikini, incisiones de Fanestil, pongámoslo así, los ginecólogos somos unos firmes creyentes del derecho de la mujer a tener cicatrices lo menos visibles posible. Claro. Entonces nosotros generalmente cuando hacemos suturas de Fanestil no dejamos puntos, toda la sutura va por dentro y no hay que quitar hilos después. Eso le iba a preguntar, porque los hilos siempre generan una duda también. Ahora hay tanta modernidad y uno a lo mejor no está, ¿verdad? No lo desconoce. Sí. Los hilos, ¿después de cuánto se quitan o ya no se quitan dependiendo de cuál es la técnica que le pongan a uno? Sí, normalmente la mayoría de las veces los hilos no se van a quitar. Ahora, incluso en la herida de bikini yo he pasado o hemos evolucionado muchísimo por hacer puntos separados, hacer suturas continuas con hilo reabsorbible, hacer suturas continuas con hilo no reabsorbible, incluso en algún momento estuvimos usando grapas metálicas. Sí. Y la realidad es que ahora, en este momento, la gran mayoría de las suturas no deben retirarse. Todo es una sutura interna con hilo reabsorbible, cicatrizan mejor, se ve la herida más coqueta después y se elimina la incomodidad del retiro del hilo, que sí es un poco incómodo. En algunos casos se siguen usando suturas no absorbibles, y la sutura no absorbible, según lo que le diga la persona que la operó, puede retirarse entre 5 y 7 días, entre 5 y 10 días después de la cirugía, en promedio 7 días. A veces se deja un poquito más, a veces se deja un poquito menos, según lo que el cirujano que la operó, el ginecólogo que la operó, decida que es lo más recomendable. Doctor, en el caso de las operaciones en matriz o de ovarios, ¿cuál es el cuidado que se debe tener? Igual, tenemos que pensar, bueno, como todas cirugías, desde el punto de vista del cuidado de la herida va a ser el mismo: agua, jabón 3 veces al día, mantener la herida seca, tratar de caminar lo antes posible. La paciente, entre más rápido se levante de la cama, menos riesgo va a tener de infecciones. Eso sí que es importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Menos riesgo tiene de infecciones, menos problemas de retención de gases y de distensión abdominal, menos problemas de coágulos en las piernas, riesgo de tromboembolias, cuestiones así. Entonces, el hecho de que la paciente empiece a retomar poco a poco su vida en la forma más rápida posible, pues es lo ideal. Y cuando estamos pensando que es una paciente que se quitó matriz, que se quitaron ovarios, estamos pensando en una paciente que, si todavía estaba dentro de su periodo reproductivo, o sea, antes de la menopausia, es una paciente que de hoy para mañana la vamos a convertir en una mujer menopáusica. Y al convertirla en una mujer menopáusica, el cambio, que normalmente es un cambio gradual de disminución de hormonas y todo el periodo del climaterio, se va a dar en forma muy violenta de un día para otro. Claro. Entonces la paciente va a empezar con calores, con frecuencia, va a empezar con molestias, y esa paciente, un cierto tiempo después de la cirugía, se le puede iniciar terapia de reemplazo hormonal para evitarle todo ese tipo de trastornos. Eso le iba a preguntar, cuando habla usted de terapia, entonces la terapia tiene que ser después, es decir, que si yo me voy a hacer esa cirugía, ¿no me puedo preparar antes para no sentir el efecto de esos síntomas, doctor? Y que no sea tan traumático. No, generalmente no, porque si yo tengo una paciente que tiene ovarios, esos ovarios están produciendo hormonas. Okay. Si yo le doy más hormonas, lo que voy a hacer es darle una dosis doble, lo que ella produce más lo que yo le estoy dando. En el momento en que yo le empiezo a dar hormonas, el organismo, el cerebro, va a reconocer que tiene una fuente externa de hormonas y le va a decir a los ovarios: en este momento ustedes pueden dejar de trabajar porque me está llegando, el producto me está llegando de otro lado, que es más o menos lo que pasa con las anticonceptivas, pero no es conveniente iniciarlo desde antes. Incluso el empezar tratamientos con hormonas, con estrógenos principalmente, más bien nos aumenta el riesgo de problemas de tromboembolia después de la cirugía, los días después de la cirugía. Entonces, muchas veces incluso pacientes que están tomando anticonceptivas y uno las va a operar de un quiste de ovario, de cualquier razón, que es una cirugía electiva,
les pide que terminen o que dejen de usar las anticonceptivas un cierto tiempo antes de la cirugía, precisamente para evitar riesgos. Para desintoxicarnos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, qué complicaciones podríamos tener eventualmente frente a alguna operación de matriz o de ovarios, doctor? Mire, como en todas las cirugías existe riesgo de infección, como en todas las cirugías existe riesgo de sangrado, como en todas las cirugías existe riesgo de, como les digo, coágulos en las piernas y llegan tromboembolias. Es realmente poco frecuente. Es poco frecuente y la gran mayoría de las cirugías que nosotros hacemos, digamos, para quitar matriz, sí, es porque la paciente tiene fibroma. Los fibromas es una patología benigna, no es una patología cancerosa ni mucho menos, entonces con frecuencia la paciente es una paciente sana que simplemente pues tiene esas pelotitas de músculo en el útero que le están molestando y en general evolucionan muy bien después de la cirugía. Siempre se presenta, sobre todo digamos pacientes que ya han tenido cirugías previas, que una paciente que tuvo 2, 3 cesáreas antes o que la operaron de un quiste, o incluso pacientes que no fue una cirugía ginecológica, una paciente que por ejemplo cuando estaba adolescente tuvo una apendicitis, el apéndice se perforó, hizo una peritonitis. Hay que recordar que así como tenemos una cicatrización externa en la piel, también por dentro cicatriza. Claro. Entonces eso puede formar adherencias y a veces resulta que uno abre y la paciente parece que le echaron un tarro de goma loca por dentro, tiene los intestinos pegados con la matriz, con la vejiga, con las trompas, con los ovarios, y uno tiene que empezar a disecar poco a poco para ir separando las estructuras y poder quitar solo lo que tiene que quitar. En algunos casos se producen lesiones de intestino, se producen lesiones de recto, se producen lesiones de vejiga, porque está tan pegado que resulta imposible poderlo disecar. Ahora, doctor, cuando ustedes quitan matriz y cuando habla de matriz, vamos a ver, también se quita el útero. Útero y matriz es lo mismo, básicamente, es como dos formas de... Sí. Porque, entonces, ¿en qué momento, cuál es lo primero? Porque las mujeres se preguntan mucho, ¿será que me debo quitar por regla general el útero o los ovarios o no me los quito? No, cuando ya voy llegando a la menopausia. No hay que hacer cirugías que no son necesarias. La cirugía, de una forma u otra, a pesar de que sea lo que nosotros podamos llamar una cirugía de rutina, toda cirugía implica un riesgo. Y someterse a un riesgo en forma gratuita tal vez no es la mejor forma de hacer las cosas. Sobre todo en este tipo de cirugías que son cirugías mayores. Digamos, quitar matriz, quitar ovarios no es una cirugía sencilla. Desde el punto de vista de que es una cirugía grande, tiene un periodo de recuperación lento de más o menos 4 o 6 semanas. Entonces no es como que uno pueda simplemente quitar el útero porque lo quiere quitar. Claro. Tiene que haber alguna indicación médica para poder justificar que la cirugía se realice. Si uno quita útero, el útero solo tiene 2 funciones. El útero sirve para dar hijos y para dar problemas, no tiene ninguna otra función. Entonces ahí es donde las mujeres dicen, mejor me lo quito, cuando ya no voy a reproducir, ¿para qué lo tengo? Lo que pasa es que yo siempre le digo a las pacientes lo mismo, y las que son pacientes mías en el consultorio me han oído. El útero, mientras no dé problemas, déjelo ahí tranquilo. ¿Para qué lo va a quitar? Es como que uno dijera, bueno, es que a mí no me ha dado apendicitis, pero me da miedo que me dé apendicitis, entonces me voy a operar el apéndice antes de que me dé apendicitis. Sí, o sea, no es una conducta razonable. Incluso en las pacientes que tienen fibromas, los fibromas muchas veces no dan problema. Si yo me paro en la puerta de mi consultorio y a todas las mujeres que pasan por la calle las meto al consultorio a hacerles un ultrasonido, 1 de cada 5 tiene fibromas, es un 20% de la población. Entonces, ¿qué pasa? Que de esas pacientes, más o menos el 90% no se han dado cuenta de que tienen fibromas, porque nunca les ha molestado. Ahí están. Cuando uno tiene un fibroma en el útero, hay que tratarlo como el vecino que a uno le cae mal. Uno sabe que ahí está, pero mientras él no me moleste, yo no lo molesto. Y cada uno se queda tranquilo. Si en algún momento ese vecino me empieza a dar problemas, pues yo tengo que ver cómo los resuelvo. Sí, claro. Igual, los fibromas, si están ahí, no nos dan problema. La posibilidad de que un fibroma se transforme en un proceso maligno, en un proceso canceroso, es sumamente baja. Entonces no justifica realizar cirugías por eso. Y mientras el fibroma se quede ahí, lo dejamos tranquilo. Los fibromas son lesiones que dependen de los estrógenos. Entonces, al depender de estrógenos, y una vez que la paciente entra en menopausia, los fibromas más bien tienden a disminuir de tamaño. Entonces muchas veces nosotros tenemos pacientes que ya están 48, 49 años, están teniendo reglas un poco abundantes, uno se da cuenta que es que la paciente tiene un fibroma ahí, y uno puede o tomar una conducta agresiva y quitar la matriz, claro, o tratar de darle medidas temporales, porque sabe que esa paciente en un plazo de 4, 6, 8, 12 meses, el problema se va a resolver solo. Claro. Y entonces le ahorramos la cirugía. Ahora, doctor, en el caso de las mujeres que nos hacemos alguna cirugía de matriz o de ovarios, ¿cuál sería el seguimiento posterior? Porque sabemos que el Papa Nicolau es anual, pero ¿qué más tenemos que hacer, digamos, con respecto a la cirugía posteriormente?
Ok, el control de Papa Nicolau, una vez que ya no está el útero, podemos pasarlo perfectamente a cada 2 años. Okay. La gran mayoría de las lesiones se producen en el cuello del útero. Es cierto que existe la posibilidad de que en lo que nosotros llamamos la cúpula vaginal pueda producirse una lesión, pero digamos que es menos frecuente. Va a depender ahí mucho de si la paciente tiene ovarios o no tiene ovarios, porque muchas veces uno quita el útero nada más. Si el útero es el órgano que está enfermo, uno retira el útero y deja los ovarios. Si la paciente tiene ovarios, pues la paciente va a seguir produciendo sus hormonas normales. Llegará el momento en que empezará a sentir los síntomas de menopausia sin tener la lucecita de alarma de que ya no le está viniendo la menstruación. Entonces, la paciente eventualmente podemos hacerle un perfil hormonal, determinar cómo está y ver a ver si en algún momento requiere terapia de reemplazo hormonal o en qué momento va a requerir terapia de reemplazo hormonal. Si la paciente le quitamos los ovarios de una vez porque había algún tipo de patología de ovario, pues entonces ahí sí tenemos que pensar de una vez en iniciar todo el tratamiento, y recordar además que es muy importante que el hecho de que la paciente no tenga útero no quiere decir que nunca más en su vida va a tener que ver al ginecólogo, que se puede desentender, que ya no tiene que hacerse mamografía, autoexamen de mamas y todo el asunto. Es importante que esa paciente recuerde que el útero es un órgano nada más, pero el resto de su control ginecológico tiene que continuarlo. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y darnos estas herramientas, ¿verdad? Y nosotras, pues, hay que seguir cuidándonos. Así que muchas gracias, doctor. Con mucho gusto.